un cubo de 3 milímetros por lado que tiene una diferencia de potencial entre caras opuestas de 0.5 milivoltios. Entonces, por favor, escríbalo y ahorita vamos a ver cómo se resuelve. Mientras les comento que espero que vayan ustedes ya teniendo un buen formulario, no un resumen, porque la idea es que ustedes vayan teniendo un formulario. Y en ese formulario, pues ahora sí que el objetivo principal de este es pues que fácilmente puedan encontrar las fórmulas que se requieren y no hacer una especie de resumen donde pues sea algo parecido a las diapositivas y se la pasen busque y busque las ecuaciones o las fórmulas. No. La idea de tener un formulario es que rápidamente tengan un par de hojas ahí, una carta y rápidamente identifiquen las fórmulas. Mi comentario viene a colación porque el segundo examen parcial que se llevará a cabo por ahí a finales de abril, por ahí por mayo, la primera semana de mayo, va a ser ya en forma presencial. De hecho, no sé si ya están enterados, ya salió un comunicado en el que, pues a partir del 25 de abril, que sería justamente retornando de las vacaciones de Semana Santa, ya nos podremos incorporar a clases presenciales. De hecho, ya nos podemos ver en el salón. Aún yo no sé cuál salón nos van a asignar, pero en el momento en que yo tenga ese dato, pues se lo sabré saber para que, pues ya, a final de cuentas, por fin, dejemos esto de estar a distancia y ya incorporarnos a nuestras actividades cotidianas, académicas normales, como siempre. Ok, perfecto. Entonces, para que se vayan preparando y lo tomen en consideración, entonces, pues como era de esperarse, yo ya al menos lo tenía por ahí contemplado, de que seguramente a partir de el 25, es decir, regresando de las vacaciones de Semana Santa, pues ya íbamos a estar de manera presencial. Y el comunicado, pues se sabe que a partir del próximo lunes, sus compañeros que están tomando asignaturas de quinto a noveno semestre ya tienen que ir en grupos completos, es decir, ya se deja la modalidad híbrida. Entonces, ellos se ingresan ya el próximo lunes y nosotros que estamos de primero a cuarto semestre, pues nos toca regresar justamente al término de las vacaciones de Semana Santa. Entonces, para que vayan tomando sus previsiones y sobre todo vayan haciendo sus formularios, porque pues el siguiente examen ya no va a ser en línea, va a ser en forma presencial. Y de ahí en adelante todo pues va a ser en forma presencial. Ok, entonces no sé si ya podamos empezar a ver cómo se resuelve el problema o... Permítanos unos segundos, por favor. La velocidad de arrastre, que sea igual a la velocidad de desplazamiento, es igual, en este caso, a menos μe, que sería, en este caso, la movilidad del electrón por la intensidad de campo eléctrico. Esto vamos a llamar simplemente BD. B subíndice D. Entonces, de aquí podemos despejar la intensidad de campo eléctrico, pues sería simplemente BD dividido entre menos μe. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3 entre 0.0056. ¿Cuánto les da eso? Recuerden que el signo negativo simplemente indica que se refiere a una carga que en este caso corresponde a la del electrón, por eso no se pone el signo menos. ¿Cuánto les da de resultado esa operación? .1785. Ok, eso sería 178.57 a mí me da.
milivolts por metro. ¿Sí es correcto? O sea, se recorre el punto porque son esas unidades. Así es, si no sería punto 178.57. Pues, O equivalentemente 178.57 por 10 a la menos 3 volts por metro. Pero ahí ya lo dejamos en submúltiplos, que serían milivoltios. Bien, en el inciso B nos pide calcular la densidad la intensidad de campo eléctrico si la densidad de corriente vale 10 a la 7 Siemens metro. ¿Cuál es la fórmula que nos sirve ahí para poder calcular la intensidad de campo eléctrico? Es decir, una fórmula que implique la intensidad de campo eléctrico y también en este caso la densidad de corriente, y también pues podamos incluir el dato que nos da en este caso el enunciado, que es la conductividad de la muestra de plata. ¿Cuál es la fórmula? No saben cuál es. no, la verdad no. La vimos ayer. La densidad de corriente es igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Entonces, si de aquí despejamos la intensidad de campo eléctrico, esto nos queda la densidad de corriente dividida entre la conductividad. Esto sería sustituyendo 10 a la 7 dividido entre 6.17 por 10 a la 7. ¿Cuánto da eso? Pues aquí es muy sencillo, 10 a la 7, con 10 a la 7 se va y se queda a la inversa de 6.17. ¿Cuánto da? Y el último inciso, lo que nos pide dice que la muestra es un cubo de 3 milímetros por 3 milímetros por lado, que tiene una diferencia de potencial entre caras opuestas de 0.5 milivoltios. Entonces esto nos dice que entonces tenemos, permítame un segundo, descartar. Entonces ahora tenemos, si un cubo de 3 milímetros por cara, vamos a suponer que si utilizamos esta cara, entonces la cara opuesta sería esta. Y aquí tenemos una longitud que es igual a 3 milímetros, porque está de 3 milímetros por lado. Entonces sabemos, para el inciso C, que la diferencia potencial es igual a la magnitud de la intensidad de campo eléctrico por la longitud. De aquí podemos calcular la magnitud del campo eléctrico y esto sería igual a la relación de la diferencia potencial dividida entre la longitud. Y esto sería 0.5 por 10 a la menos 3 dividido entre 3 por 10 a la menos 3. ¿Eso cuánto les da? Nuevamente aquí se pueden eliminar los exponentes porque son iguales. ¿Y eso nos da cuánto? Punto 16. Ok, correcto. Punto 1666 volts por metro. Y eso sería el resultado para el inciso. Y ya queda resuelto.
Para el inciso A dice que encontrar el valor de la densidad de corriente en R igual con 3, θ igual con 0, phi igual con pi. Entonces tenemos que J es igual a 4, dividido entre R al cuadrado, por el coseno de 0 en la dirección de AR, más 20 veces E a la menos 2 por 3, por el seno de 0 en la dirección de θ, menos, aquí voy a poner menos, 3 veces el seno de 0 por el coseno de pi en la dirección de a phi. ¿Cuánto les da de resultado todo eso? Si me hacen favor de determinarlo. Da .44 en AR. Correcto. Esto nos da .444 veces el vector unitario en la dirección AR en unidades de amperes por metro cuadrado. Bien, ahora en el inciso B nos pide calcular la corriente total que pasa a través de un cascarón esférico con R igual con 3, θ igual con 20 grados, phi igual entre 0 y 2pi en la dirección de AR. Para esto entonces me voy a auxiliar de un pequeño esquema. Voy a poner mi sistema coordenado. Y entonces voy a ver cuáles son los datos que me da. R igual con 3, θ igual con 0,20 grados. 20 grados, más o menos por ahí. θ igual con 20 grados. ¿Sí? Pi me dice que vale 2pi, 360 grados. Y R vale, en este caso, pues 3. Entonces es una especie de cascarón. Sí, una especie pues sí, de cascarón, pequeña conchita, sí, más o menos de ese tipo. Bueno, haciendo bien la figura, esta línea debería de cruzar por aquí más o menos. Déjeme tratar de hacerlo mejor. 20 grados, si no sería demasiados grados. Entonces sería algo así. Ok. Tendremos que aquí está phi, que es en 360 grados, y R, que aquí nos quedaría R igual con 3. Entonces nos pide calcular la corriente total en esa pequeñito, ahora sí que la parte superior de una esfera, porque son solamente 20 grados lo que nos está dando como límite θ. Por consiguiente, entonces hay que sacar la expresión. Primero la fórmula para calcular la corriente total y después pues adaptar o determinar la expresión y resolverla. Bien, entonces para el inciso B voy a poner aquí, sabemos que la corriente total es igual, según la fórmula general, a una integral de superficie
No tiene que ser forzosamente cerrada, dado que no estamos aplicando la ley de Gauss. Que sería la integral del producto punto de la densidad de corriente por el diferencial de superficie, pero nos pide en la dirección AR. Entonces, como es una integral de superficie, nosotros sabemos que tiene que ser una doble integración. ¿De quién? De, en este caso, el vector que nos representa la densidad de corriente, que sería 4 dividido entre r cuadrada por el coseno de teta. Como solamente me dice que es en la dirección AR, entonces las otras componentes que corresponden a A subíndice teta y A subíndice phi no las considero porque solamente se pide en la dirección de AR. Sería en este caso por r cuadrada, seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. Entonces, esto corresponde a J en la dirección de AR y esto corresponde al diferencial de S. ¿Hasta ahí vamos bien? El diferencial siempre es igual, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque es el diferencial de una esfera. Entonces ese no cambia, ¿no? Ahora lo único que me falta son los límites de integración. Los límites de integración sabemos que van para el caso de phi de 0 a 2pi y para el caso de teta va de 0 a 20 grados. Entonces, por favor, resuelvan esa doble integral y me dicen cuánto les queda. Les doy un poco de tiempo para que lo puedan hacer. Unidades serían amperes. ¿Ok? Creo que no era difícil armar la ecuación que está en la parte superior, ¿verdad? Que la corriente total es igual a la densidad de corriente por el diferencial de superficie. ¿O sí? Solo es cuestión de poner atención al dato del problema. ¿Por qué nuevamente mi insistencia en poner atención al dato del problema? Si yo no hubiese considerado, en este caso, que es en la dirección de AR, entonces, en esta parte, yo hubiese incorporado, ahí donde está JAR, pues la componente no solo de AR, sino la componente de A teta y la componente de A phi. Y al resolver la doble integración para sacar la integral de superficie, me hubiese dado un dato completamente diferente. Entonces es importante que nos tomemos un poquito de tiempo para entender lo que dice el problema y resolverlo en función de los datos que nos está dando ahí y las peticiones que nos está haciendo. Particularmente aquí nos dijo que lo que necesitábamos era calcularlo en la dirección de AR, por eso solamente se puso la densidad de corriente, su componente en la dirección de AR. Y lo único que restaba era simplemente resolver las dobles integrales. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Pues no, todo bien. No se ve difícil. Aparentemente. Sí, algo que Yo tengo dudas de dónde salió el diferencial de superficie. Sí, bueno, todo eso que está subrayado en color azul, diferencial de superficie, es el que corresponde a lo que es una esfera.
siempre tienes el diferencial de superficie para una esfera y también entre tus apuntes, chécatelo, tienes el diferencial de superficie para el caso de una estructura cilíndrica. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Porque aquí no solamente, pues lo que hicimos es utilizar una pequeña parte de esa esfera, que es esa concha, pues lo que lo hace diferente es simplemente los límites de integración que están ahí, ¿no? Si a mí me hubiera dicho que la esfera es la mitad, no solo 20 grados, pues le hubiera puesto de 0 a pi, que serían pues los de 0 a 180 grados, ¿no? Y entonces resuelvo la integral considerando esos límites de integración, pero el diferencial de superficie sigue siendo el mismo. No sé si con eso queda aclarada tu duda. Sí, profesor. Ok. ¿Alguien más, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya comprendido? Lo puedo decir con toda confianza, sino para pasar a otro tema. Todo bien. Ok. Entonces voy a borrar aquí para cerrar estas diapositivas y abrir otro archivo. Bien, entonces vamos a abordar otro tema que va relacionado con lo que se conoce como las condiciones de frontera. No hay que olvidar que nuestro curso está dirigido hacia lo que es el análisis de campos y ondas electromagnéticas. Campos y ondas. Pero ahorita lo que hemos abordado en este caso son metales. ¿Qué es lo que pasa con la corriente? No solo, por ejemplo, en el medio que puede ser el aire o el vacío, sino qué pasa con la corriente cuando está en un conductor. Y bueno, muchos podríamos decir, sí, pues es lo más importante porque pues para conectar un dispositivo con otro, un elemento básico del circuito con otro, pues lo que yo utilizo es siempre un conductor metálico, un cable o un alambre, ¿sí? Y solamente me interesa qué es lo que pasa dentro del alambre. Sí, estoy de acuerdo, pero algo que es muy importante es que, y eso lo van a ver en su curso, no quiero adelantar nada, pero lo van a ver en su curso del siguiente semestre, relacionado con ondas electromagnéticas guiadas, que cuando ustedes aplican una diferencia de potencial para poder mover cargas, es decir, generar corriente, también lo que hacen es generar un campo eléctrico. Por esa razón, es importante saber dentro de un conductor, o más bien en un conductor, no dentro, sino en un conductor, voy a ponerlo aquí, lo voy a dibujar, voy a poner un conductor cilíndrico, ¿sí? Saber qué es lo que pasa en su entorno, lo que hay aquí en lo que lo rodea. Bien. El caso que nosotros vamos a abordar es considerando que el conductor se encuentra desnudo, es decir, sin su forro. ¿Se puede hacer el análisis considerando el forro? Sí, pero no nos vamos a meter ahí en ese caso para no generar confusiones. Es más fácil considerar que tenemos dos materiales diferentes. El material metálico que está en color negro, que corresponde a un alambre, un conductor, y el que está en azul, que es el medio que lo rodea, que puede ser el aire o el vacío. Eso es lo que nos interesa saber. Y bueno, ya vimos que, pues, cuando tenemos las condiciones de una intensidad de campo eléctrico y una densidad de corriente uniformes, la corriente es igual al producto de la densidad de corriente por la superficie, y ahí se genera un campo eléctrico que es igual a la diferencia de potencial dividida entre la longitud de ese conductor. Eso es ya muy claro, lo vimos en la sesión del día de ayer. Para el caso de conductores, en este caso, metálicos. Y pongo que la corriente es igual a J por S, porque puede ser que la forma geométrica del conductor no sea cilíndrica como la que dibujé, sino puede ser cuadrada, triangular, elíptica, etc. Entonces, ahí utilizaría la fórmula apropiada de la superficie para poder determinar
con mayor exactitud el valor de esa corriente que se va a inyectar. Pero a mí lo que me interesa es saber qué es lo que pasa con un campo eléctrico que se forma justamente porque yo aplico una diferencia de potencial entre un par de conductores. Entonces, para eso se hace uso del esquema que está en grande. Esa línea que se ve ahí, voy a ponerla aquí, la voy a remarcar. Esa línea roja que se extiende, que dice superficie equipotencial del lado izquierdo, ¿sí?, es porque sabemos que cuando tenemos nosotros un punto, una carga, tenemos líneas que rodean, ¿sí?, a esa carga, y que exactamente en puntos distantes de esa misma trayectoria circular tenemos potencial idéntico. Por consiguiente, si nosotros hacemos uso de, en este caso, de la figura que estoy poniendo en la parte inferior izquierda, que son esos círculos concéntricos, yo le pongo esas X, mover de una carga de una X a la otra X, cualquiera que sea de la derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no importa cuál sea el sentido, el trabajo vale cero, es decir, la diferencia potencial vale cero porque son superficies equipotenciales. Lo puedo hacer entre diferentes líneas que tengan diferentes radios, pero en la trayectoria que en este caso se marca teniendo una circunferencia en el mismo radio, pues tenemos prácticamente trabajo cero, es decir, una diferencia potencial igual con cero. Por eso decimos que es una superficie equipotencial. Por consiguiente, entonces, en un conductor metálico, ¿sí?, en toda la periferia de este conductor que ahorita estoy señalando, ¿sí?, que sería pues también toda la superficie que hay a lo largo del conductor, se considera una superficie equipotencial. De hecho, si yo mido la diferencia potencial entre dos puntos de esas superficies, me va a dar cero, ¿ok? Y entonces, voy a borrar todo para que no se vea saturado, ¿sí? A mí me interesa las dos cosas. Todo esto que estoy ahorita rayando en color rojo, que está en la zona donde dice conductor, corresponde a la parte metálica, y en la parte superior, en color azul, lo estoy poniendo ahorita va a aparecer, pues que está tardando en actualizar, ¿sí? Donde dice espacio libre, pues prácticamente es esa zona donde pues no se tiene una parte metálica, sino normalmente se considera el aire o el vacío. Entonces, ahí apareció. Debido a que, por lo general, lo que hago es aplicar una diferencia de potencial. Esa diferencia potencial es la responsable de que se genere o se cree un campo eléctrico. Y a mí lo que me interesa es calcular la intensidad de campo eléctrico. Voy a borrar todo para que en este caso no se vea tan saturado. Y también sabemos que para considerar el campo eléctrico, siempre se hace que el campo eléctrico ingresa o sale de una superficie de frontera de forma normal. Por eso tenemos una componente normal de la intensidad de campo eléctrico que está puesta como E subíndice N. Pero también tenemos una componente tangencial a la superficie que es E subíndice T. Entonces la sumatoria de ambas nos resulta con lo que es el vector correspondiente a la intensidad de campo eléctrico. Eso se desplaza en toda la trayectoria, en sentido horario y en sentido antihorario, de lo que es la circunferencia, ¿verdad?, del conductor, si es que estamos utilizando uno de ese tipo. Entonces puede ser en ambos sentidos. Y entonces esa resultante nos va a dar la intensidad de campo eléctrico. Pero también sabemos que la intensidad de campo eléctrico se relaciona con la densidad de flujo eléctrico a través del producto de la permitividad dieléctrica del medio, que en este caso es considerado como el aire o el vacío. Entonces, lo que tenemos aquí es, sí, en este caso que del lado derecho vamos a tener también la componente normal de la densidad de flujo eléctrico y su componente tangencial. Y haciendo el vector suma, pues obtenemos lo que es el vector que corresponde a la densidad de flujo eléctrico. Entonces, para poder comprender esto, se dice que las condiciones de frontera son las que se muestran exactamente ahorita en ese rectángulo rojo, donde nos dice que la componente de tangencial tanto de la intensidad de campo eléctrico como la densidad de flujo eléctrico vale cero.
¿Por qué? Pues porque tenemos una superficie equipotencial en todas las periferias de lo que es el conductor, si es que fuera cilíndrico, o si fuera cuadrado, o si fuese triangular, elíptico, etc. Y que la componente normal de la densidad de flujo eléctrico es igual a la densidad de carga superficial. Estas son las condiciones de frontera, ¿sí? Las condiciones de frontera son que ET es igual a DT igual con 0 y que la componente normal de la densidad de flujo eléctrico es igual a la densidad de carga superficial. Esas son las condiciones de frontera que se presentan cuando tenemos un metal, ¿sí? Un conductor, y el aire o el vacío. Entonces, apúntenle por ahí, esas que están puestas en color rojo o encerradas en ese rectángulo rojo, corresponden a las condiciones de frontera del caso electrostático. Y eso sería interesante que ustedes se las aprendieran de memoria. Y no es difícil. ¿Por qué? Pues porque las componentes tangenciales, tanto de la intensidad de campo eléctrico como la densidad de flujo eléctrico, valen 0, y que además la componente normal de la densidad de flujo eléctrico es igual a la densidad de carga superficial. Para hacer el análisis de estas consideraciones, lo que se hace uso es de estas dos figuras. Primero, un cilindro, ¿sí? Un cilindro que ya vimos que manejar en coordenadas cilíndricas, como el que se muestra ahí, ese cilindrito, sí, que parece un barrilito, sí, tenue, que va a tener una cara con un incremental de superficie y una longitud con un incremental de h, y también nos va a ayudar a analizar todo esto, el utilizar lo que es unos incrementos, de longitud y de profundidad, donde tenemos hay un rectángulo con 4 aristas, obviamente, que están etiquetados con las literales A, B, C y D. Entonces tenemos un incremental de un ancho que va a ser delta W, luego que se encuentra entre el vértice formado entre el punto A y el punto B, luego un incremental de profundidad que va a ser, en este caso, denotado por delta H, que se encuentra entre los vértices B y C. Eso es en la parte superior del espacio libre. Sí, bueno, la parte superior del espacio libre entre los vértices A y B está dado por delta W, y dentro del conductor se encuentra entre los vértices formados por C y D. Ajá. Y las profundidades van a estar dadas por los vértices A y D y B y C, que van a estar dados por las literales delta H. Y eso es lo que nos va a servir para poder nosotros comprender qué es eso que tenemos como las condiciones de frontera. Eso es lo que sucede justamente en la frontera del conductor. Pero nosotros sabemos, no hay que olvidarlo, y es muy importante recordarlo, que dentro del conductor, aquí lo voy a poner, dentro del conductor metálico, ¿sí? Es decir, dentro de todo esto que es metal, la intensidad de campo eléctrico y por consiguiente la densidad de flujo eléctrico valen 0. Es decir, no tenemos campo eléctrico dentro del conductor, ni tampoco tenemos densidad de flujo eléctrico. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando ese conductor sea completamente sólido. Si dentro de ese conductor tenemos huecos, es decir, burbujas de aire, eso ya no es válido. Cuando tenemos ahí burbujas o huecos con un dieléctrico en esa zona, en esa área que se queda el hueco, entonces la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico no pueden ser 0, sino que en este caso van a tener que calcularse por ciertas regiones. Pero para estudios y para condiciones en las que para nosotros nos sea más fácil de comprender, consideramos que el conductor es un sólido perfecto, es decir, que no tiene ningún tipo de, por ahí, porosidad que me meta en problemas.
Entonces, esa es la consideración que se hace para, pues, describir lo que conocemos como las condiciones de frontera. ¿Y por qué es importante esto de las condiciones de frontera? Porque más adelante vamos a ver que se pueden generar lo que conocemos como las ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas se pueden llegar a propagar, ¿sí? Y lo que nos interesaría saber es qué pasa en las condiciones de frontera cuando tenemos un tipo de material y otro tipo de material. Y particularmente porque, pues, esas ondas lo que llevan es una intensidad de campo eléctrico mayormente, aunque podemos hablar de intensidad de campo magnético, que es un tema que todavía no abordamos, pero que también puede contenerlos dependiendo de la distancia con respecto a la fuente que esté originando eso. Pero ahorita nos vamos a quedar solamente para el caso electrostático, es decir, para campos eléctricos, ¿sí? Y nos interesaría saber qué es lo que sucede cuando se genera eso o cuando una onda electromagnética cambia de medio. Por eso es muy importante desde el punto de vista del electromagnetismo. ¿Alguna pregunta que tengan de esa figura o de algo que no hayan entendido respecto a las características de las condiciones de frontera de este caso? Pues por ahorita, bien. Ok. Entonces, si es así, ante la presencia de campos electrostáticos, ¿sí? La palabra electrostáticos viene de eléctrico y estáticos, de que son campos que se encuentran sin movimiento. Entonces, ante la presencia de campos electrostáticos, tenemos tres cosas. Primero, la intensidad de campo eléctrico de un conductor es siempre cero. Es decir, entonces, en el conductor, en el alambre que nosotros utilizamos para conectar nuestros dispositivos o circuitos electrónicos, el campo eléctrico dentro del alambre vale cero, es decir, no hay campo eléctrico. El campo eléctrico se va a generar fuera del alambre, es decir, de manera externa. ¿Ok? Bien, segundo, la intensidad de un campo eléctrico estático es normal a la superficie del conductor, justamente como se acaba de ver en la figura, que vemos que la componente normal de campo eléctrico siempre va a estar así con respecto a la superficie del conductor. Y tercero, la superficie del conductor es una superficie equipotencial. ¿Eso qué significa? Que en toda la periferia del conductor el potencial vale lo mismo. Por consiguiente, si yo quiero desplazar una carga, ¿sí? Voy a dibujar aquí para que no quede así en el aire. Si yo tengo el conductor, ¿sí? Solamente lo voy a dibujar de esa manera, como si estuviese viendo desde la parte frontal, ¿sí? Si yo quiero desplazar una carga del punto X que estoy poniendo ahora a otro punto X, ¿sí? Dentro de esa circunferencia, quiere decir que, dado que tienen el mismo potencial, el trabajo vale cero. Por consiguiente, no hay diferencia de potencial, o la diferencia de potencial entre esos dos puntos vale cero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? No, profe. Ok, entonces recuerden, siempre es importante, sobre todo en la carrera que ustedes están preparándose, que es relacionado con las comunicaciones y la electrónica. Si bien dicen, bueno, es que yo la carrera la asocio más hacia la electrónica, ok, está bien, pero aquellos que están pensando en comunicaciones, es importante considerar todo eso de las condiciones de frontera, porque una onda que esté viajando en el espacio, que lleve información, siempre se va a encontrar con diferentes tipos de medios. Así sucede en su teléfono celular.
Su teléfono celular tiene una antena que es con la que se enlaza con el sistema que le llamamos pues, de telefonía celular, ¿verdad? Pero entonces cuando yo transmito un mensaje o una llamada de voz, hago un enlace para hacer una llamada de voz, la onda que envía, la onda electromagnética que envía el teléfono hacia la antena del celular, se encuentra con muchas superficies de diferente tipo de materiales, de todo lo que hay en nuestras casas, que puede ser hechas de madera, de plástico, de cartón, de papel, ¿sí? De metal, de vidrio, de concreto, etcétera. Es decir, la onda electromagnética se enfrenta ante la presencia de diferentes tipos de materiales. Y eso hace que se tengan por ahí comportamientos distintos, obviamente en cada uno de ellos. Por consiguiente, por eso es importante tener en consideración eso de las famosas condiciones de frontera, sobre todo en el caso más crítico cuando tenemos la interfaz entre lo que es una superficie metálica y puede ser el aire o el vacío, o puede ser, por ejemplo, unicel o papel o plástico o madera, es decir, un material aislante diferente al que estamos manejando para conducir la corriente. Entonces, por esa razón, es de vital importancia entender esto de las famosas condiciones de frontera. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ok. Pues si no tienen ninguna pregunta, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. El jueves vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esto. Ahorita ya no nos da tiempo, ya faltan 20 minutos para que se termine la sesión. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Que tengan muy buena tarde y cuídense. Listo, profe, igualmente. Sí, gracias.